cuál es la forma de asociarse. O sea, el perfil de los socios y el tema de la estructura de sociedad. Si nos vamos por responsabilidades limitadas, sociedades anónimas, sociedades por acciones o lo que corresponda. Esto es súper importante porque cuando uno se asocia con alguien, después es muy difícil cambiar. Entonces, antes de pensar en con qué socio me reúno y con qué estructura legal me amarro, es súper importante pensarlo. Entonces, yo quiero invitarlos a revisar esto. Eh, yo quiero tocar los siguientes temas. Uno, elección de socios, cuáles son los valores y las sinergias de capacidades que tienen que buscar. Y después, la estructura legal del equipo de socios, fundamentos que yo le llamo higiénicos o básicos en cuanto a la figura legal más conveniente y pactos de accionistas o de socios. Ustedes vayan preguntando en el camino porque este es un tema súper importante y tal vez es de las sesiones más relevantes que les pueden servir en el futuro, ¿ya? Esta presentación recoge bastante de experiencia acumulada y de problemas acumulados. Voy a irme primero a la elección de socios. Y en la elección de socios hay que diferenciar básicamente dos tipos de socios. Uno que normalmente se califican como socios estratégicos y otros que son socios financieros. La verdad es que el socio estratégico es un socio que me aporta más que plata. Me puede aportar plata, evidentemente, pero normalmente viene asociado a un conocimiento o know-how, como se dice, o experiencia en el sector en el cual yo quiero desempeñar mi negocio, ya sea porque tiene relacionamiento, ya sea porque conoce el negocio, ya que sea porque trabajó en algo parecido, ya sea porque me ayuda con las alianzas, eh, pero definitivamente el socio tiene algo más que aportar que venir y poner solo la plata. Por lo tanto, estos socios son más valiosos y son más difíciles de encontrar. Es más fácil encontrar un socio que ponga plata nomás, ya que de ellos depende una buena parte del éxito del negocio. A estos socios o estos aportes de capital se les llama smart money normalmente o plata inteligente, porque no viene la plata sola, viene con inteligencia detrás. Y el otro es cuando yo salgo a buscar simplemente un socio que me aporta plata, pero no me aporta en el desarrollo del negocio. Son los que ponen el dinero, pero no quieren preocuparse, no quieren inmiscuirse en la gestión diaria de la empresa. ¿Dónde está la diferencia con un banco? Básicamente los socios financieros están dispuestos a asumir mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en las startups los bancos en general no ponen plata porque el riesgo es mayor. Entonces estos socios son en el fondo un banco de riesgo y aportan solo dinero. Entonces tenemos básicamente dos, los estratégicos o smart money y los socios normales que solo ponen plata. ¿Se entiende la idea? Asumo que el silencio sí. Ya, seguimos entonces. Ya. Ahora, ahí estamos. La elección de socios, cuando ya entro derechamente al socio, tengo que entrar a evaluar qué cosas me aporta este socio. Ya estoy pensando en que un socio más estratégico. Entonces, yo me voy a asociar con alguien, voy a buscar a alguien con el cual voy a hacer el negocio, el cual va a aportar algo de plata, pero también tengo que ver sus capacidades. Entonces, y aquí ya estamos hablando de socios con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, de repente, por ejemplo, un socio interesante es un socio con un perfil más comercial, que me permite acceso a nuevos mercados. Un buen socio estratégico que permite y facilite la internacionalización o expansión territorial a nivel nacional, siempre es una buena opción donde siempre hay mucha competencia y escasea los clientes. Entonces, a veces estos socios estratégicos que voy a incorporar tienen ese perfil comercial desde el punto de vista que me facilitan la venta o el crecimiento o el salir fuera del país o la expansión territorial del país. A veces también está el socio que me entrega capacidad de gestión en mi negocio. Y no es que el socio tenga un MBA, como dice aquí, sino que tenga experiencia real en gestión de negocio, haberlo hecho bien antes.
porque es un buen gestor en finanzas, porque ha demostrado ser bueno en marketing, en recursos humanos, sino que sobre todo debe dar resultados, es decir, que tenga experiencia en negocios que han generado buenos beneficios y rentabilidades positivas. O sea, experiencia en gestión, como dice aquí. Otras cualidades que puedo ver en este socio estratégico pueden ser sus capacidades directivas o management, como le dicen en inglés, que más importante que la gestión es el tema de capacidad de organizar el área de ventas, tener liderazgo, tener buen nivel de comunicación, buena capacidad de negociación, buena visión del negocio, son ciertas habilidades claves en los socios que uno le gustaría tener. Esto es un wish list, o sea, una lista de deseos, pero uno tiene que buscar qué es lo que siente uno que le falta a los socios que parten y buscar en el de afuera. O sea, si yo voy a buscar a alguien que ponga plata y se asocie conmigo, bueno, lo ideal es encontrar socios que me aporten algo que yo no tengo. Otro tema que es importante es el manejo financiero. Si la empresa ya tiene un buen equipo gestor, que somos nosotros, y tiene un plan para hacerla crecer, acá el mejor tipo de socio que encaja es un socio más financiero, como se dice, o mejor manejo. Así uno evita duplicidad de roles, lo que les decía, complementariedad y las posibles diferencias en la gestión diaria que estos conllevan. Otro tema que es muy relevante, pero muy relevante, es tener cultura común. Y la cultura común con los socios también tiene que ver con un piso valórico. O sea, todos entendemos qué es algo bueno y qué es algo malo. De nada sirve encontrar un socio cuyos valores y objetivos no sean los mismos que los nuestros. En el caso de tipo de socios de carácter financiero es más fácil de conocer. Al fin y al cabo, los socios financieros lo único que piden es una rentabilidad y la devolución de la plata que ellos van a ingresar. Pero en el caso de un socio estratégico con el cual yo voy a trabajar en el día a día y va a participar en la gestión del negocio, a veces lo que empieza muy bonito no termina tan bien. Y ahí es donde de repente voy a dar un ejemplo duro. Por ejemplo, me quiero ganar un contrato con el Estado y mi socio me dice, ¿sabes qué? Propongo que le pasemos plata a un funcionario público para que nos adjudique. Eso es ilegal. Pero, y ahí es donde entramos el problema, pero el socio puede decir, ¿sabes qué? Pero hagámoslo porque hay otros que lo hacen. Bueno, ahí entramos en el piso valórico. Ahí entramos donde uno dice, no, yo no participo de eso, yo no voy a hacer eso y puedo tener complicaciones. Este es un ejemplo que se da y que de alguna forma define las diferencias que pueden haber entre los valores de los socios. Esto es súper importante. ¿Qué necesito entonces un socio? Entonces debiera buscar un socio que aporte algo diferente a lo que tú tienes. Si eres una persona creativa, quizás necesitas un socio más orientado al detalle. Si tienes dinero para invertir en el negocio, quizás quisieras buscar un socio que tenga acceso a mercado o buenas conexiones. O si eres más bien tímido, podrías necesitar a alguien extrovertido que balancee la ecuación para el relacionamiento con clientes. O sea, ¿qué busca uno en un socio? Sinergia. Entonces, si ustedes están haciendo un negocio y van a partir y quieres buscar a alguien de tus compañeros para hacer el proyecto, el negocio, bueno, lo ideal es que no sean dos personas demasiado parecidas, sino que sean personas más bien complementarias. Si los dos somos muy techy, lo ideal es que el otro sea un poco más comercial, más de relacionamiento. Siempre va a haber alguien, se va a requerir alguien que tenga la salida para vender y otro para controlar la operación. Entonces, la sinergia es fundamental y yo la invitación que les hago es que cuando el día de mañana busquen un socio, piensen al mirarlo en qué les aporta él distinto a ustedes o si son muy parecidos. Otro tema importante es saber cómo está la situación financiera de tu socio. O sea, es importante conocer el estatus financiero y los compromisos de alguien antes de iniciar junto un negocio. Esto parece algo duro, ¿ah? Es difícil preguntar en qué estás gastando, pero los compromisos financieros de alguien moldean las decisiones que hará en el corto plazo. Por ejemplo, si tiene demasiadas obligaciones o deuda, pero dice que puede ingeniárselas con un sueldo promedio, puede ser una mala señal. ¿Por qué lo digo esto? Porque ustedes pueden asociarse con alguien y resulta que al principio están trabajando súper bien y el negocio empieza a generar dinero y utilidades.
Y ahí, aunque parezca increíble, puede aparecer el primer problema. ¿Y cuál es el primer problema? Que un socio dice, ya, ¿sabéis que estamos ganando plata? Crezcamos, compremos, expandámonos, compremos más maquinaria, compremos más vehículos, hagamos más productos y crezcamos más. Y el otro socio podría decir, ¿sabes que no? Yo prefiero que retiremos plata y nos compartamos la plata porque la verdad es que yo tengo muchas deudas y quiero empezar a pagar mis deudas. ¿Se entiende lo que quiero decir, jóvenes, Sí, profesor. señoritas? ¿Ah? Esto es súper importante, que ustedes cuando vayan a hacer una sociedad conversen. Oye, ¿cómo estamos? ¿Eres capaz de aguantar con este sueldo durante X años porque vamos a tratar de reinvertir todas las utilidades si es que nos va bien? O se pueden encontrar, fíjense, con una situación tan especial como esta. Por ejemplo, lo mismo que le acabo de describir, puede que no haya obligaciones, pero pueden encontrarse con la situación que uno de los socios diga, ¿sabes qué? Yo quiero retirar plata porque me quiero comprar un auto. Siempre he querido un auto. Eso no es criticable, es una opción, pero tienes que conversarlo antes, porque puede que el otro socio diga, no nos compremos autos, nada personal, por ahora sigamos invirtiendo en el negocio y crezcamos. Esa conversa la tienen que tener antes. ¿Qué vamos a hacer cuando empecemos a generar plata? ¿Vamos a gastarla en crecer? A veces las cosas no son ni blancas ni negras, y lo que uno a veces pacta o define es decir, ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente. Durante los primeros, qué sé yo, 2, 3 años no retiramos. A partir del cuarto año retiremos la mitad de las utilidades. Y la mitad de las utilidades las repartimos y la otra mitad se reinvierte. Entonces, de alguna forma, ustedes van definiendo cómo va a ser el futuro. ¿Cuáles son sus expectativas de tiempo? Y esto tiene que ver con la dedicación al negocio, que es otro de los problemas de la partida. Los socios no tienen que pasar la misma cantidad de tiempo en el negocio, pero es importante que estén en la misma página y conozcan las expectativas del otro. Pregúntate, ¿cuántas horas esperas que tus socios te presenten el negocio y cómo éstas se ajustan a las tuyas? Me explico. Partimos el negocio y de repente hay un socio que va a trabajar todos los días, trabaja 12 horas diarias, y el otro va y trabaja 6 horas diarias porque la otra hora se dedica a otras cosas. Este también es un gatillante de problemas. O, ¿sabes que yo voy a trabajar media jornada porque también voy a hacer clases para generar algo más de ingreso? Y el otro se está sacando la mugre todo el día. En general, lo conveniente como consejo es que la dedicación sea la misma. Cuando no es la misma, normalmente en algún momento se generan problemas. Ahora, si no va a ser la misma, que sea súper explícito desde el principio. ¿Sabes qué? Vamos a partir y durante el primer año, 2 años, yo puedo trabajar media jornada porque tengo que generar otros ingresos. ¿Estáis de acuerdo con que yo trabaje media jornada y tu jornada completa? Ok. ¿Estáis de acuerdo? No hay problema, no hay problema. Listo, definido. Pero el tema de la dedicación al negocio es un tema delicado. No hay nada más incómodo que sentir que uno está trabajando más que el otro. Y eso finalmente genera quiebres. El compromiso con el negocio. ¿Qué tan fuerte es el compromiso? No me importa si se trata de una cafetería o de una firma de diseño. El compromiso de tu socio tiene que ser igual al tuyo. Una sociedad, especialmente una entre amigos, puede iniciarse con entretención, pero en el corto plazo los obstáculos del día a día te superan. Si tus socios o socios no están igual de comprometidos que tú, perderán rápidamente el entusiasmo, lo cual podría dañarte a ti y a tu marca. Cuando uno parte, uno tiene que sentir que estamos, y esto no tiene que ver solo con la dedicación de tiempo, qué tan camiseteado, qué tan comprometido estoy con este proyecto. Comprometido significa, ¿sabes qué? Vamos a jugarnos al 100% de sacarlo. Y vamos a trabajar y lo vamos a empujar y sé que vamos a tener problemas, pero aún así no voy a salirme al primer problema. Estamos comprometidos a fondo. Eso es compromiso. Es importante ver que los socios tengan foco en el negocio. ¿Y por qué lo digo? Si tu socio potencial va a tener un hijo,
tiene que cuidar de algún pariente o alguna otra cosa, hay que ser muy honesto al partir e iniciar la sociedad. Si está demasiado distraído, tienes otros asuntos familiares u otros temas, también es importante hablarlo. Porque el hecho de, es muy cercano esto a la dedicación, pero uno puede estar horas, pero resulta que tiene la cabeza puesta en otro lado. O sea, es importante que los socios, especialmente en la partida del negocio, especialmente porque es cuando requiere más foco, estén, valga la redundancia, enfocados en lo que van a hacer, súper orientados en lo que van a hacer. Esto ya lo mencioné un poco hace unos minutos atrás que tiene que ver con los principios y valores. ¿Cómo manejar una situación difícil? Es importante saber qué haría tu socio potencial si choca contra la pared, lo cual sucederá. La mejor forma de descubrirlo es ver qué ha hecho en situaciones pasadas. Por ejemplo, si no pudiera pagar la nómina de los sueldos, ¿recurriría a su ahorro? ¿Pediría a un banco? ¿Pediría a un amigo? ¿Le pagaría tarde a los colaboradores empleados? ¿O no les pagaría? ¿O simplemente dejaría pagar los impuestos? Estas son situaciones que se dan cuando falta caja y es importante conversar y ojalá observar y ojalá conocer cómo ha reaccionado tu socio antes en este tipo de cosas. Porque los problemas van a estar. A modo personal les puedo decir que cuando yo partí con mi emprendimiento, me pasó esta situación de los sueldos que nos faltó caja y tuvimos que recurrir a las tarjetas de crédito para pagar los sueldos los primeros meses, pero los cumplimos. Pero para eso ambos deben estar, o más de dos, comprometidos. Otro tema súper importante es la comunicación. Si un empleado potencial no hace ninguna pregunta durante una entrevista de trabajo, es menos probable que lo contrates por su falta de interés. Lo mismo aplica para un socio potencial. Si tú estás teniendo una conversación, lo que debería querer saber el socio es conocerte, tu personalidad, qué tan confiable eres, tus expectativas. Quiero que me pregunten las mismas preguntas difíciles que yo les hice. Si dicen que no les importa, podría significar dos cosas. O sus expectativas son muy altas o son mediocres. Entonces, ustedes deben comunicarse al inicio, conversar con su socio, obtener información de su socio, saber qué le interesa a él, saber si lo que le interesa a él es lo mismo que le interesa a ustedes o parecido. Estas son etapas súper importantes en el momento previo a partir un negocio. ¿Cuál es la reputación del socio en su comunidad? Muchas personas parecen agradables a primera vista, pero quizás esa sea una habilidad, mostrarse agradables. Y una vez que dejas a alguien entrar, es difícil sacarlo en las sociedades. Ojalá hablar con empleados antiguos, ex colegas de trabajo, para descubrir cómo es trabajar con él. Si estás buscando a alguien con conexiones de dinero, verifica que sean verdaderas. O si dicen que tienen grandes contactos, confirma la relación vaya más allá de una palmadita en la espalda. Lo que quiero decir con esto es buscar referencias. Las referencias son fundamentales. O sea, si ustedes se van a asociar con alguien, hablar con gente que conozca a su potencial socio. Preguntarles cómo ha reaccionado en situaciones complejas. Siempre en situaciones positivas, todos reaccionan bien. La pregunta es cómo reaccionas en situaciones complicadas. Ahí es donde se ve realmente la calidad interior de las personas y realmente cómo son. ¿Estás dispuesto a poner todo por escrito? Muchas sociedades están pavimentadas con un apretón de manos, pero esto puede ser una receta para el fracaso. Es crucial ponerlo en papel. No solo que se espera de cada socio, sino también las consecuencias de no cumplirlo. Bueno, esto lo vamos a conversar un poquito más adelante en esta misma sesión en cuanto a las estructuras legales, porque ahí es donde vamos a poner por escrito todo. Ahora, si un socio no quiere ponerlo por escrito, yo diría que no vale la pena seguir avanzando con el socio. Y la última pregunta que parece obvia, pero no es tan obvia, es si realmente necesita un socio, porque podría no necesitarlo. Si puedes hacer algo sin dar parte de tu negocio, podría ser mejor. Muchas personas se hacen a la idea de que necesitan trabajar con alguien, pero no siempre es lo ideal. A veces lo que necesitas es solo alguien que trabaje contigo.
¿Qué significa que trabaje contigo? Que tú lo contrates. Si no tienes dinero o se trata de una startup en la que no puedes obtener ganancias del principio, apostar por un socio puede ser una mejor opción. Pero si en una de esas puedes pagarle a alguien para que haga el trabajo, puede ser mejor idea que dar parte de tu compañía. Este es un tema importante a revisar. No siempre necesito un socio. A veces tengo la idea, tengo las habilidades, tengo las conexiones y en el fondo, más que socios, necesito empleados de ciertos perfiles. Así que esta es una pregunta que también uno debe hacerse. Bueno, dicho esto, en la elección de socios, quiero pasar a cuál es la estructura de las sociedades con las que debo trabajar. ¿Alguna pregunta en relación al tema de los socios que acabamos de comentar antes de pasar a las estructuras? ¿Algún comentario de alguien? ¿No? ¿Está claro? ¿Están escuchando? ¿Están ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha ¿Ah? se bien. escucha bien, profe. Ya, ok. Voy a pasar a la estructura societaria. Muchos fracasos y éxitos empresariales dependen de la organización del negocio. Es crucial la estructura societaria. Tómenselo muy en serio. Las estadísticas de la CONAPYME, que es la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, indica que en promedio el 80% de las empresas fracasa antes de los 5 años y el 90% no llega ni siquiera a los 10. Miren la cifra, 80% de las empresas fracasa antes de los 5 años. Y no se hagan la idea que las empresas fracasan porque no son un buen negocio. Probablemente la mitad de ese 80%, son buenos negocios, pero la gente que estuvo a cargo no supo llevarlos a puerto. Entre otras, las dificultades que llevan al fracaso son la imposibilidad de escalar o de crecer la empresa, de consensuar entre los socios distintas visiones de cómo hacerlo, levantar capital o manejar algún momento en que tengo escaso flujo de caja. Mal que mal, a pesar de tener una buena idea, hay que pagar sueldos, hay que pagar proveedores y financiar el crecimiento. Estos son problemas que se van a dar sí o sí. La pregunta es, ¿vamos a ser capaces de eh, pasar por estos problemas de escalamiento, pasar por estos problemas de consensuar distintas visiones entre nosotros? ¿Vamos a lograr levantar capital? ¿Vamos a lograr pasar meses donde vamos a tener escaso flujo de caja? Bueno, esos son los desafíos de cualquier empresa que parte. Las diferencias entre los socios son muchas veces las que estancan las sociedades e impiden solucionar las tensiones como las que le estaba mencionando. Entonces, es la falta de una adecuada estructura societaria y de un pacto de socios, vamos a hablar cuál es la diferencia entre estructura societaria y pacto de socios un poquito más adelante, lo que condena a muchas compañías a la paralización o su muerte. Una de las grandes dificultades para la subsistencia y el éxito del emprendimiento que estoy embarcado es encontrar estas estructuras societarias hechas en forma deficiente. Y muchas empresas no tienen un pacto de socios o un pacto de accionistas, o están mal hechos. Situación en que en un escenario de visiones encontradas, ¿qué significa esto? En un escenario de problema, paraliza la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Un socio dice hagamos esto y el otro dice no lo hagamos. ¿Y qué pasa si no tienen cómo definir esa situación? Se paraliza la toma de decisión. Nos quedamos estancados. Y eso trae consecuencias devastadoras en la viabilidad y desarrollo del negocio. Los emprendedores, los socios, deben gastar una parte importante de su tiempo al principio en anticipar conflictos. No hay nada mejor que definir qué hacer en un conflicto cuando no tengo el conflicto. No hay nada peor que definir qué hacer en un conflicto cuando estoy metido en el conflicto. Esto que parece obvio es fundamental. Entonces, ¿cuál es el momento para anticipar conflictos en una sociedad?
Contésteme usted, ¿cuál es el momento? Cuando no hay conflictos. ¿Ya? ¿Y ese momento cuándo va a ser normalmente? ¿Cuál es el momento ideal entonces para esto? Cuando las cosas van bien. No, porque tú no sabes si van a ir bien o van a ir mal. ¿Cuál es el momento? ¿En qué momento debemos definir esto entonces? ¿Cuándo sé por 100% que no tengo un conflicto? ¿El inicio? Al inicio. ¿Cómo se llaman las primeras semanas de un matrimonio? ¿Cómo se llaman las primeras semanas de un matrimonio? ¿Del día siguiente al que me caso? Ya pues, no está difícil la pregunta. ¿Qué hacen las parejas que se casan las primeras semanas? ¿Alguien que haya tenido pareja puede responder esto, porfa? No, pero es general. Es general. ¿Qué es lo que normalmente se hace después de que uno se casa las primeras semanas? Se Era habla. noche de miel, algo así, ¿no? Luna de miel se llama. Ah, esa cosa. Y la luna de miel normalmente es las primeras semanas del matrimonio donde se toma la pareja después de casarse. Bueno, en la luna de miel no hay discusiones, po. Todo es maravilla, no hay problemas. Bueno, la definición de estos conflictos hay que hacerla en la luna de miel, po. Hay que anticiparlo en ese momento. Denme un segundo, por favor. Por favor. Ya, volvamos. Entonces, ¿cuándo debe hacerse esta definición y esta anticipación de conflictos? Hay que hacerlos cuando estamos partiendo. Porque cuando estamos partiendo como socio en un negocio, todo se ve con mucho ánimo, ganas y es el mejor momento de conversarlo. ¿Ya? Entonces, los emprendedores deben gastar una parte importante de su tiempo en anticipar los conflictos. ¿Cuándo? Al principio. Y los pasos que se desarrollarán en el futuro, definiendo sus estructuras societarias y sus acuerdos de socios. Pero ese tiempo no es gastado, es invertido, porque nos va a ahorrar muchos problemas futuros. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Voy a hablarles de las estructuras societarias ahora. Voy a cambiarme de presentación. Voy a mostrarles otra. Voy a mostrarles otra. ¿Me dicen si ya se ve, por favor? Sí, ya se ve. Ya, perfecto. A ver, lo primero que vamos a definir para que entiendan, yo no pretendo darles una clase legal, pero pretendo darles fundamentos que les permiten tomar una decisión adecuada. Lo primero, existe legalmente la definición de lo que es una persona natural. Persona natural es cualquier individuo que cuenta con la capacidad de ejercer o participar en actividades jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona es un individuo. Individuo es un ser humano de carne y hueso que cuenta con la capacidad de ejercer o participar en actividades jurídicas. ¿Se entiende? Eso es una persona natural. Le llaman natural porque es de la naturaleza y tiene que ver con la condición humana de ser persona. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Carne y hueso. Ahora, siendo persona natural, yo puedo hacer empresas unipersonales o individuales. O sea, una empresa en la cual yo, persona natural, soy el único que participo de esta empresa. Y se llaman empresas unipersonales
o individuales. Las empresas unipersonales o individuales se refieren a entidades formadas por el capital, lo que yo aporto de plata, como persona natural, dedicada a cualquier actividad industrial, comercial, que no está organizada como empresa jurídica. Después voy a hablar lo que es una empresa jurídica. El empresario opera con su RUT personal, que es el mismo numerito que todos tenemos, y responde, y aquí empezamos con lo delicado, ilimitadamente sobre los compromisos adquiridos por el negocio, es decir, incluso con sus bienes particulares. A ver, ejemplo. Ustedes cuando van a comprar a una tienda pequeña, a veces, no sé si se han fijado en la boleta, no creo que lo hayan hecho, y en las boletas siempre aparece el nombre de la empresa y el RUT de la empresa. ¿Me están siguiendo? Me imagino que han comprado a veces con esas boletas chicas amarillas en las tiendas chiquititas, ¿no es cierto? Y a veces aparece ahí en la boleta, voy a poner cualquier cosa, Roberto Pedro Muñoz Pedreros, RUT 8.951.437-4. ¿Qué significa que esté así escrita la boleta, de acuerdo a lo que acabo de decir? Que la venta está hecha por una persona natural. Está hecha, la empresa, el negocio, es una empresa individual, donde ese RUT que aparece ahí, él es el dueño. ¿Qué problema tenemos ahí, jóvenes, señoritas, caballeros? ¿Cuál es el problema de esa sociedad, o sea, de esa empresa? Que si se declara en quiebra o bancarrota ya no puede realizar actividades. No. Significa, Que sus bienes, ya, dele, no, que si en el caso de que tuviera algún problema, hasta sus bienes personales estarían implicados en algún, como es como capital de la empresa. Y eso se remataría para pagar la deuda. Entonces no se separa las cosas de la empresa a su bien personal. correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese caballero compró productos para vender en algún proveedor, le va mal, no los logra vender, ese proveedor lo va a demandar por la deuda. Y ese proveedor, con la demanda, dado que es una empresa unipersonal, le puede quitar su auto, le puede ir a embargar la tele, la mesa del comedor, la casa. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, creo que está claro. Ya. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué alguien hace esto? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Saben por qué gente lo hacía y lo hacen algunos todavía? Porque es lo más cómodo y lo más fácil de hacer. No tengo que hacer ninguna sociedad, ni papeles, ni abogados, ni nada. No tengo que hacer escrituras, ni nada. Voy al servicio de impuesto interno, hago iniciación de actividades comerciales con mi RUT, lleno una hoja y se acabó. Recomendación, nunca hacer eso. Nunca. El riesgo son todos sus bienes y patrimonio. ¿Alguna pregunta con esto de las sociedades unipersonales o individuales? Quizá la pregunta no tiene nada que ver, pero ¿alguna vez todos boleteamos? En ese sentido, ¿las boletas de honorarios también tienen ese problema? No, porque tú cuando estás haciendo boletas de honorarios no has creado ninguna empresa ni nada. Y la boleta no es por compra, es por venta. ¿Me entiendes? Ya, ok. Entonces, en ese sentido, no nos va a afectar alguna demanda o cosa encima porque simplemente fue una O venta, sea, no fue otra cosa. a ver, te puede demandar el que tú le metiste la boleta porque no le hiciste el trabajo. ¿Ya? Pero ese es otro problema, es una demanda civil por incumplimiento, pero no por deuda. No sé si me entiendes la diferencia. Claro, ahí como servicio, ahí es simplemente algo
que hicimos, como que ofrecimos, pero en el caso de un bien, ahí yo me Distinto imagino que una es, sociedad embargable. claro, pero, o sea, distinto es, a ver, si tú emites una boleta por un servicio, te pagan ese servicio y después tú no terminaste de cumplir el servicio, te pueden demandar. ¿Está claro? Ya, entiendo. Y si te demandan y la boleta está hecha con tu RUT personal, efectivamente puedes tener problemas con tus bienes. Ah, ok, ya. ¿Entendiste? Ahora, tú Sí, para prestar servicios no tienes por qué hacerlo en forma natural. También puedes armar una sociedad que presta servicios profesionales. Y esa sociedad va a tener otro RUT y ya no va a ser una persona natural. Entonces, si tú te vas a dedicar a prestar servicios, también te conviene formar una sociedad. ya. ¿Me estás siguiendo? Pero sí lo estoy haciendo, pero en el sentido de que hacer todo el trámite en el Hay servicio que, interno, etcétera. sí, sí, exactamente. Ya. Mi recomendación, lo que pasa es que es menos probable, porque ahí tú cuando emites boletas, en el fondo tú estás emitiendo boletas, pero no estás comprando productos a proveedores que tú lo pudieras no cumplirle. ¿Ya? Sigamos. Persona jurídica. Se refiere a un ente ficticio creado por la ley que posee facultades para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Posee también un RUT que lo identifica como único e independiente de sus miembros. La persona jurídica puede ser formada por una o más personas naturales o jurídicas o combinadas. ¿Qué es una persona jurídica? Es un RUT que no tiene carne y hueso, para hacerla sencilla. ¿Se entiende? Este es un gran invento de la ley, porque en algún momento no existían las personas jurídicas y existían solo las personas naturales hace una cierta cantidad de años atrás, muchos años atrás, y en Francia se inventó esto. Y fue la salida para que las personas pudieran ejercer negocios sin comprometer su patrimonio personal y solo comprometiendo el patrimonio de la empresa. ¿Se entiende la diferencia? Una persona jurídica, por ejemplo, es un negocio y ese negocio, esa empresa jurídica puede comprar cosas. Por ejemplo, la empresa jurídica puede comprar un camión. Después, si la empresa jurídica no cumple con sus obligaciones y la demandan, lo que le pueden quitar son las cosas de esa empresa jurídica, pero no de los socios. ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende o no? Sí, Sí, se profe. entiende. Sí, profe. Vayan preguntándome. ¿No tienen dudas? Entonces, si yo tengo un vehículo, pero mi empresa tiene un camión y me demandan, me pueden quitar el camión, pero no mi vehículo personal. Correcto. Ahora, voy a hacer una pequeña salvedad. Cuando ustedes forman una sociedad, una empresa jurídica, una persona jurídica, todos los que comparecen o van a formar esto en la escritura, para que la empresa parta, normalmente aportan algo de plata, ¿ya? Entonces, el socio A dice, voy a aportar 100.000 pesos, el socio B 500.000 pesos, el socio C 1.000.000 de pesos. La responsabilidad de los socios llega solo hasta el monto de los aportes. Ese es el límite. Si yo aporté 1.000.000 de pesos y la sociedad entra en problema y no puede pagar, a mí me pueden exigir hasta el monto de mi aporte. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Me profe, se imagino. entiende. Ya. Entonces, y la persona jurídica puede ser formada por una mezcla de dos personas naturales, tres personas naturales, dos personas naturales y otra jurídica, dos jurídicas,
las combinaciones de los que quieras. ¿Ya? Sigamos. En el ámbito de la creación de empresas, una única persona natural puede adquirir la calidad de persona jurídica bajo la siguiente figura. Esta empresa que le estoy mostrando aquí es relativamente nueva y no existía antes. ¿Han escuchado hablar de las EIRL? ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien ha escuchado? Sí, yo he escuchado de la EIRL. Ya, la EIRL se llama Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Cuál es la gracia de esta? Que yo, como persona individual, formo una empresa que tiene un root distinto al mío. Entonces, corresponde a una persona jurídica con patrimonio propio y distinto de carácter comercial y se diferencia de las empresas unipersonales que decía antes, principalmente por dos aspectos. Al ser persona jurídica, opera con root distinto y la responsabilidad se torna limitada. Por algo se llaman empresas de responsabilidad limitada. Es decir, el propietario solo responde con sus bienes personales hasta el aporte de capital efectuado a la empresa. Y la empresa responde con todos sus bienes. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? La diferencia de la empresa de individual de responsabilidad limitada es que tiene otro root y responde con los bienes esa empresa y el socio hasta el monto del aporte. ¿Saben cómo se dice empresa de responsabilidad limitada en inglés? ¿Han visto cómo se escriben los nombres de las empresas en inglés cuando aparecen? ¿Alguien lo ha visto? ¿En texto, en internet o donde sea? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Aparecen los nombres en inglés, aparece el nombre de la empresa y después aparece LLC. ¿Qué creen ustedes que significa LLC? Vamos. Ya pues, comentarios. LLC significa Limited Liability Company. Liability es responsabilidad legal. Entonces, es empresa de responsabilidad legal limitada. ¿Ya? Sigamos. Vámonos a las sociedades de responsabilidad limitada común y silvestre. Digo común y silvestre a no la individual. Los socios pueden ser nacionales o extranjeros, personas naturales o jurídicas, sin que su número pueda ser inferior a 2. Cuando es inferior a 2, que es 1, está la empresa individual de responsabilidad limitada, ni superior a 50. Esas son las reglas en Chile. No se exige un mínimo de capital y aunque presenta similitudes con las sociedades anónimas, especialmente la responsabilidad limitada de los miembros, se diferencia en aspectos como en que las cuotas de participación de sus miembros en la sociedad no están incorporadas en el documento alguno ni son transmisibles, es decir, no corresponden a acciones. ¿Qué significa esto en castellano sencillo? La participación de cada socio en una responsabilidad limitada es un porcentaje. Repito, porcentaje. No son acciones libremente transmisibles. No es que yo tenga 10 acciones y vendo una y vendo 2 y vendo 3. No. Tengo un porcentaje de la empresa. ¿Alguna pregunta? Sus actividades no están sometidas a ningún control específico por parte de organismos gubernamentales y en la sociedad de responsabilidad limitada prima el elemento personal por sobre el aporte de capital. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Cuando yo armo una sociedad de responsabilidad limitada, la armo con personas, con gente. Y lo más importante son las personas con las que me asocio. ¿Y por qué? Porque independiente de que alguien tenga el 90 y el otro el 10,
en una sociedad de responsabilidad limitada, si yo quiero modificar la escritura y que cambiar alguna cosa, que entre un socio nuevo, todos los que constituyeron la sociedad deben firmar. Por lo tanto, se basa en una relación de confianza entre los socios. Típicamente, las sociedades de responsabilidad limitada son familiares o amigos. Prima el elemento personal por sobre la plata. Preguntas. Vamos, tienen que tener dudas. Profe, ¿se escucha? Sí, claro. A mí me surgió una duda con respecto a la persona jurídica. Digamos que en el caso alguien consigue un producto, un vehículo, Mm, con dinero prestado, digamos, con el RUT de la empresa, porque eso es mm. distinto al de los socios, ¿cierto? Digamos que la empresa se endeuda, de hecho. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? Porque la responsabilidad llega como hasta, como dijo usted, hasta lo que aportaron los socios, pero esa empresa puede como pedir más de lo que se aportó, como que podría llegar el caso y de alguna forma robar dinero. ¿Robar? Sí, o sea, A ver, mira, esta cosa funciona bien. ¿Qué significa esto? Si yo soy una empresa y voy a un banco y pido plata, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? claro, sí. Ya, voy a un banco y pido plata. Entonces, ¿qué crees tú que va a hacer el banco? Analizará primero la empresa. Va a analizar la empresa. Y si Ujú. ve que la empresa no tiene capacidad de pago, no te va a prestar la plata. Mm, claro. Y si ve que tú como socio tienes plata y la empresa no, te va a decir, ya te presto la plata, pero te va a hacer firmar un papelito que se llama aval. ¿Sabes lo que significa un aval? No, Un aval es una persona que respalda la deuda del otro y te va a decir, perdona, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, te va a decir, oye Sebastián, ¿sabéis que encuentro el descueve que me pidáis 10 millones de pesos? Te los presto, pero vas a firmar aquí abajo que si la empresa no paga, tú quedas endeudado conmigo los 10 millones porque tu empresa todavía no tiene un movimiento de negocio comercial que me haga pensar o que me dé seguridad de que con la utilidad del negocio me podéis pagar los 10 millones de pesos. Pero como tú tienes propiedades, autos, casas, demás me podéis pagar los 10 millones, así que no te preocupes, te presto la plata, pero firma aquí abajito como aval. Ya, vale. Perfecto, profe. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿De casualidad hay restricciones para poder hacer una sociedad de responsabilidad limitada? Las restricciones las mencioné hace unos minutos. El tope son 50 y el mínimo son 2. Esa es la restricción. Hasta 50 socios, Entendido. mínimo 2 socios. ¿Ah? Entendido, gracias. Sí. Y el aporte capital, puedes aportar hasta $1. Así que esa es toda la restricción. Ya, sigamos. Profe, Sí, que tenía sí. una duda sobre los porcentajes, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, un socio quiere entrar a una sociedad limitada, Ujú. ¿qué ocurre exactamente con los porcentajes ahí? Cambian. No, sí, Por- pero hay como alguien tiene que ceder, alguien entrega, ¿cómo un pero juego ahí? es que vuelvo a la lógica. Si dos socios tienen un 50%, y alguien entra a la sociedad porque aporta algo, ¿no es cierto? Si no, no entraría. Ese que aporta, algo va a aportar. Lo más sencillo es decir voy a aportar plata, pero también podría decir, ¿sabéis que yo aporto bienes? Yo aporto, no, ¿sabéis que yo aporto el conocimiento porque yo tengo relaciones o soy el representante de un montón de empresas y puedo hacer que vendamos mucho más de lo que vendemos hoy día? Entonces, esa valoración la tienen que hacer los socios que están adentro y van a decir, ya, ok, sabéis que habemos dos socios que tenemos un 50%.
¿Cuánto vale nuestra empresa? Tanto. Entonces le vamos a vender un 20% a este nuevo en tanto. Listo. Y el otro socio entra y compra un 20, por ejemplo, y los otros dos socios bajan de 50 a 40 cada uno. O sabes que es un solo socio el que quiere vender una parte y el socio de 50 baja a 30 y el otro entra con 20. Esta es una transacción, es ponerse de acuerdo. Si hay un socio que quiere entrar, tiene que pagar y le va a comprar a alguien. Le puede comprar a un socio o a varios socios. La restricción es que en la sociedad de responsabilidad limitada, la escritura la tienen que firmar todos. ¿Qué significa eso en castellano sencillo? Que todos tienen que estar de acuerdo. Yo no puedo vender una parte de mi empresa si el resto no está de acuerdo. ¿Por qué? Ya, ok, no. ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a dar un ejemplo. Yo hago una sociedad de responsabilidad con mi mujer y mis hijos. Y mañana un hijo mío, que ya es grande, necesita plata y decide que quiere vender su participación en el negocio familiar. Yo como padre o como socio de la empresa, yo puedo decir, no, yo no voy a firmar, así que no podéis vender tu parte. ¿Y por qué lo puedo decir eso? Porque la verdad es que yo no quiero meter un desconocido en la sociedad. La sociedad la concebí como una relación de gente de confianza y no quiero meter a alguien que no conozco. Entonces un hijo podría decir, ya, ok, se la vendo a mi hermano. Ya, ahí te acepto, firmo, véndesela a tu hermano, pero seguimos siendo la familia la que controla esto. ¿Se Ya, claro, entiende por eso siempre, claro, por eso limitada siempre se adjudica a hermanos, no como una SPA, por ejemplo. es que antes, cuando no había las SPA, que las vamos a hablar ahora, eran para todo. Hoy día, estando la herramienta de la SPA o las sociedades anónimas, las limitadas debieran ser para relaciones de mucha confianza. No quiero decir solo familiares, pero es como familiares como lo que primero se me viene a la cabeza. ¿Ya? Sí, es que al menos toda la empresa que estaba limitada, todos son contratados por familiares y son cerradísimos en ese sentido, incluso hasta a pedir un aumento, lo que sea, son cerradísimos, cerradísimos. Por eso Bueno, igual es que el me concepto es deja esa ese, impresión a mí. es que son para eso. Justamente están pensadas para eso. ¿Ya? Pasemos a la otra para entender el contrapunto. También existen las sociedades anónimas, conocidas como SA. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común. ¿Qué significa esto, un fondo común? Oye, armemos una empresa entre todos nosotros. Ok, ¿cuánta plata necesita la empresa para funcionar? 100 pesos necesita. Ok, yo pongo 50 pesos. Ya tú ponís 20, tú ponís 10, tú ponís 1, tú ponís 1, ya. Y las acciones, vamos a decir que cada acción vale un peso, entonces como tú pusiste 50 pesos, tienes 50 acciones, el otro tiene 30 acciones, el otro tiene 10, 2, 1, 1, 3, hasta completar las 100 acciones. Por eso se habla de un fondo común, suministrado por accionistas, que son los que aportan este fondo común, responsables solo hasta sus respectivos aportes. O sea, lo mismo de la responsabilidad limitada. En las sociedades anónimas y también en las sociedades por acciones, que vamos a ver un poquito más adelante, también son limitadas desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Hasta dónde? Hasta los aportes de los socios. En el caso de las sociedades anónimas y en el caso de las sociedades por acciones, son administradas por un directorio. Repito, directorio, integrados por miembros esencialmente revocables. ¿Qué significa esto? Me explico. Sabes que tenemos esta empresa que son de 100 acciones, donde hay uno que tiene 50 acciones, el otro tiene 30, el otro tiene 20. Entonces, en el directorio se reflejan los porcentajes de los dueños. Me explico. Me voy a ir al mundo ideal. Imagínense que el directorio lo forman 100 personas. El que tiene 50 acciones puede nominar 50 directores. El que tiene 10 acciones puede nominar 10 directores. Entonces, los directores van en proporción a las acciones. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ahora, ¿qué es lo que ocurre? No es que hayan 100 directores. Normalmente los directorios son de 3, 5,
10 personas como máximo, 12 personas en las empresas muy grandes. Entonces, ahí se calculan proporciones. Entonces, para tener un director, hay que tener, no sé, si son 5 directores, tengo que tener el 20% de la empresa para tener un director. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y en los directorios son los que administran las compañías, se juntan una vez al mes normalmente, hay un gerente general y hay ejecutivos, pero el directorio es el que toma las últimas decisiones y define para dónde va la empresa. Cuando hay diferencias, se vota. El que tiene la mitad más uno de los directores, esa es la decisión que se toma. ¿Queda claro? ¿Qué significa que los directores son esencialmente revocables? Los directores no necesariamente son los accionistas. O sea, yo como accionista puedo yo mismo ejercer mi representación en el directorio o puedo nombrar a alguien que me representa en ese directorio. ¿Qué significa ser revocable? Que yo puedo cambiar al director cuando quiera, si yo soy el accionista. O si yo como accionista vendo mis acciones, el que compra nomina a su director. Entonces los directorios van cambiando en función a quién quiere el accionista que lo represente o en función a quién va comprando acciones. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Entonces, la toma de decisiones de la empresa van por los directores, a La toma de diferencia de decisiones. a diferencia de la responsabilidad limitada, sí, de las sociedades de responsabilidad limitada, donde son los propios socios los que toman las decisiones. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, voy a avanzar aquí a las sociedades por acciones. Esta es la reina de la fiesta en estos momentos. Es la sociedad más nueva que se formó en Chile. No digo que tenga un año ni dos, pero deben tener, a ver, ¿hace cuánto estará la sociedad por acciones? Como tope 15 años. Una sociedad por acciones es una entidad legal recientemente creada que puede constituirse y existir con un solo accionista. Las sociedades anónimas antiguas, digo que son las más antiguas y existen, requerían un mínimo de accionistas y había una serie de reglas que las hacían complicadas. Por eso es que la gente al final tomaba las sociedades de responsabilidad limitada, porque hacer una sociedad anónima tenía un montón de complicaciones. Pero ahora se creó la sociedad por acciones, que es tan simple como una sociedad por responsabilidad limitada, pero el manejo es por acciones. O sea, tiene las cosas buenas de la sociedad anónima y tiene las cosas buenas de la de responsabilidad limitada. Me explico. Una sociedad por acciones es una entidad legal recientemente creada, digo el recientemente, insisto, un tope de 10 a 15 años, que puede constituirse y existir con un solo accionista. O sea, yo puedo crear mi SPA y yo soy el dueño del 100% de las acciones. Este tipo de entidad legal es muy flexible y sus estatutos pueden establecer diferentes series de acciones. Después voy a explicar lo que son las series de acciones que pueden participar separadamente en los resultados de negocios diferentes. En ausencia de estipulación específica en los estatutos de la entidad, las reglas de la sociedad anónima les son aplicables. O sea, si yo no pongo nada, corre la ley de sociedad anónima. ¿Cuál es la gracia de las sociedades por acciones? La misma de las sociedades anónimas. Son acciones. ¿Quiénes nos juntamos aquí? Por plata. Ponemos plata en un fondo común. ¿Y por qué creamos sociedades por acciones? Porque queremos tener una fácil venta y no siempre querer vender todo. Entonces, por ejemplo, yo tengo 50 acciones, mañana puedo vender una, puedo vender dos, puedo vender tres, puedo vender cuatro, puedo vender cinco y yo las vendo. No tengo que modificar la escritura de la sociedad como en la sociedad de responsabilidad limitada. En teoría, digo en teoría porque después vamos a explicar por qué, en teoría es una decisión mía, no del resto. Lo que nos unió a hacer la sociedad por acciones fue el negocio y el dinero, no fue la relación familiar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces voy a subir otra PPT con la que quiero seguir hablando de esto mismo.
Aquí voy. Entonces, ¿se ve este cuadro? ¿Se ve o no? Sí, profe. Se ve el Sí, cuadro. Ya. Aquí hay una presentación de las EIRL a mano izquierda, las sociedades de responsabilidad limitada, la segunda, después las SA y después las SPA. ¿Qué dice ahí? La EIRL es preferida ¿por quién? Por empresarios que buscan iniciar un negocio sin socios, empresa individual, tomando todas las decisiones y es usual para pymes y micropymes, empresas muy pequeñas. Máximo un empresario persona natural, no más socios. ¿Ya? La SRL es preferida por socios con relación de confianza que buscan pocas formalidades y gestión simplificada. Usual empresas familiares, profesionales y servicios. Mínimo 2 socios. En la fila 3 dice responsabilidad por deudas. Socios responden hasta el monto de sus aportes, no con su patrimonio personal. ¿Ya? La tributación que está en la cuarta fila para todas las empresas, bueno, aquí decía 22,5, que era el impuesto, hasta un 27. Esa es la tributación, hubo una modificación tributaria después, pero todas estas sociedades se llaman de primera categoría y todas tienen el misma tasa de impuesto para pagar impuesto a la renta. ¿Cuáles son las SA? Preferidas por accionistas que buscan protección de sus inversiones y control de la administración, tipo convertido en un estándar para negocios de mucho capital. Y la SPA, preferida por emprendedores, repito, emprendedores que buscan gestión flexible, parecida a la SRL, y capital dividido en acciones, de fácil venta, o sea, yo poder vender, usual en innovación y startups. ¿Por qué en las startups o innovación me interesa que las acciones sean de fácil venta? Para poder atraer posibles inversores. Exactamente. Porque las startups van empezando a crecer, necesitan plata, entra un inversionista y compra un 10%. Siguen creciendo, necesitan más plata, entra otro inversionista y compra un 5%. Y así van creciendo, 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 creciendo. Se basan mucho en las inversiones de terceros. Y la responsabilidad de deudas en estas 4 sociedades corresponden a la sociedad y a los socios solo hasta el monto de sus aportes. Entonces, en sociedades de empresas que están partiendo, en general, las 2 herramientas que se ocupan son las que están marcadas en rojo. Las sociedades de responsabilidad limitada, donde los socios tienen una relación de confianza muy alta y quieren controlar mucho el tema de que lleguen terceros, o las SPA, que son sociedades donde yo tengo fácil venta de pedazos de la sociedad a través de las acciones. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Otro tema importante es la administración de las sociedades. En la sociedad de responsabilidad limitada, la administración es de uno o más socios de la responsabilidad o tercero. Administrador es designado en la Constitución. ¿Qué significa en la Constitución? No en la Constitución de Chile, sino en la Constitución de la sociedad. O sea, en la escritura, mire lo que estoy diciendo, en la escritura legal uno pone quién administra la sociedad. ¿Qué significa eso? Que si quiero cambiarlo, tengo que modificar la escritura. Normalmente el administrador es alguno de los socios. Y las decisiones que la escritura dice que, porque uno dice, ¿qué puede hacer el administrador en la escritura? Por ejemplo, el administrador puede girar cheques, puede ir al contador, pero por ejemplo, el administrador podría decirse que no puede girar nada de sobre 1 millón de pesos. ¿Quién debe firmar sobre el 1 millón de pesos entonces? Los socios.
Y las cosas que no estén estipuladas en la escritura deben ser tomadas por la unanimidad de los socios. Miren lo que estoy diciendo, unanimidad todos. Eso significa que aunque hay un socio con un 90 y uno con un 10, los dos deben firmar. Si hay 5 socios con un 20, los 5 deben firmar. Si hay 2 con un 40 y 10 con un 1, perdón, y 10 con un 2, todos deben firmar. En la administración de la sociedad anónima, normalmente el directorio es un ente que es elegido por la junta de accionistas. O sea, los dueños eligen un directorio. Y también hay gerentes, normalmente gerente general, gerente de administración, que son designados por el directorio. Las decisiones que son muy importantes deben ser tomadas por la junta de accionistas. En la administración de la SPA, uno o más administradores, lo mismo que una SRL, o un directorio, como una SDA. La SPA lo puede definir. Esa es la gracia de las SPA. Son súper flexibles. ¿Qué más puedo mencionarle importante? Aquí está el número máximo de socios permisibles en la SPA de 1 a 500, en la individual de responsabilidad 1 a 1 y la limitada yo le dije de 2 hasta 49. La SPA puede tener hasta casi 500 socios. Entonces, ¿nos vamos por una SRL? Entonces, lo primero, cuando yo voy a formar un negocio con un socio, es definir cuál va a ser la estructura societaria. ¿Cuál va a ser? Existen entonces dos tipos, como lo hemos dicho, las sociedades de capital, donde junto plata, y las sociedades por personas. Este último tipo, tal como lo he dicho, es uno de los favoritos de los pequeños y medianos empresarios que encuentran en la limitación de la responsabilidad una buena opción para no arriesgar su patrimonio. En esta sociedad de responsabilidad limitada, predomina la consideración de la persona, del socio por sobre el capital, razón por la cual los derechos sociales no pueden ser cedidos libremente a terceros. ¿Por qué? Porque todos deben firmar cuando un socio quiere irse y que entre otro. Sin embargo, es en este punto donde pueden comenzar las dificultades a la hora de querer ingresar nuevos socios con capital fresco o intentar remover a alguno que lo está haciendo muy mal y que se opone al avance de la empresa, ya que se necesita la unanimidad de los socios en ambas decisiones, ya sea para que entre uno con nueva plata o para sacar a otro que lo está haciendo mal o que nos está generando problemas. Y ahí nos encontramos en problemas. Entonces, la voluntad de cualquier socio puede impedir actos relevantes, porque basta uno que se oponga a algo. Puede impedir actos relevantes para el desarrollo de la sociedad y al no existir la libre cesión de mi participación, la sociedad puede estancarse e incluso terminar por las divergencias de los socios. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Están despiertos? No queda tanto de la clase, así que concéntrense. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa con la SPA o la SPA? Como contraparte. Por su parte, en las sociedades de capital, predomina la consideración de este por sobre las personas, lo que hemos dicho. Las sociedades anónimas y las SPA, o sociedades por acciones, son las clásicas compañías basadas en la consideración del capital o el dinero. En ellas, el capital social o el aporte se divide en acciones, las cuales reflejan el porcentaje de participación de los accionistas en el capital total de la compañía. Estas acciones pueden cederse libremente y sin necesidad de mayores formalidades, lo que facilita el ingreso y salida de socios. Entonces, si un emprendimiento o una compañía ya en marcha necesita levantar capital, la forma más conveniente de asociación será, por regla general, la sociedad anónima o las SPA. En rojo, pero están presentes ciertos inconvenientes.
como que la libre cesión de acciones no permite un control sobre los accionistas. O sea, el problema evidente. Y por ende, sobre las personas con las cuales el emprendedor comparte la propiedad. O sea, aquí yo tengo el problema que como emprendedor partí mi negocio y somos varios y de repente hay un inversor que tiene acciones y puede venderlas y entra otro y me encuentro que en el directorio tengo ahora sentado una persona con la cual no me agrada trabajar. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? Tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como para las sociedades por acciones, frente a las dificultades de ambos tipos, los pactos de accionistas o pacto de socios. Los pactos de accionistas corren para las SA o las SBA y los pactos de socios corren para la sociedad de responsabilidad limitada. Repito, esta es la frase importante de la clase. Pero la solución frente a las dificultades en ambos tipos son hacer pactos de accionistas en la SA o SPA y pactos de socios para la responsabilidad. ¿Qué son estos pactos? Son documentos complementarios a la constitución de la sociedad. Repito, es otro documento que firmamos los socios en el cual nos ponemos de acuerdo en ciertos temas en forma previa. ¿Quién se acuerda de lo que dije? ¿En qué momento hay que hacer esto? ¿En qué momento se hace este pacto? Al principio. Al principio. Entonces, para hacer frente a los inconvenientes de una SRL, un pacto de socios debiera anticipar, palabra clave hoy día, anticipar la resolución de los conflictos derivados de la falta de la unanimidad. Ya dijimos que la SRL se define en forma básica por unanimidad. Este pacto debe anticipar resolver algunos conflictos derivados de la falta de unanimidad en ejemplo, ¿cuáles son los temas que uno debiera? Política en materia de utilidades. ¿Cómo retiramos? ¿Cuánto retiramos? ¿Se acuerdan que yo les decía que de repente los socios uno quiere retirar más plata y uno retirar menos? Bueno, pongámonos de acuerdo. Antes, ¿cuánto vamos a retirar? ¿Cuánto vamos a reinvertir? Oye, queremos crecer y hay que hacer aportes de plata en los próximos años para que la empresa crezca. Pongámonos de acuerdo cómo hacemos esos aportes futuros. Oye, ¿cómo vamos a incorporar nuevos socios? Pongámonos de acuerdo para que no nos bloqueemos después y digamos uno que sí y uno que no. Obligaciones de no competir con la actividad de la empresa. Oye, a ver, vamos a entrar en este negocio donde vamos a prestar servicios de ingeniería. ¿Listo? Listo. Ok. Pero oye, tú no podés formar una empresa al lado para hacer lo mismo. ¿Cómo vaya a competir con nuestra empresa? Por su parte, la creación de un organismo que represente la voluntad de los socios y que decida sobre materias relevantes será de la máxima importancia. Es bueno que se forme un organismo que represente la voluntad de los socios. Y ese organismo, en el caso de la SRL, se puede llamar un consejo. Y en el caso de las sociedades por acciones, se llamará un directorio. Y ese consejo o directorio se le puede dar la autoridad para tomar decisiones bajo ciertas reglas. Entre estos asuntos encontramos, por ejemplo, tomar decisiones de excluir un socio o retiro de un socio, algún acto relevante asociado a administrar el negocio, opciones de compra de participaciones, o sea, si un socio quiere comprarle la participación a otro o un tercero quiere comprar, o qué hacemos si se muere un socio, o si tiene una incapacidad física, tiene un accidente y queda con alguna incapacidad por la cual no puede trabajar, ¿qué hacemos? Estas son cosas que hay que regular desde antes, porque pueden pasar.
¿Preguntas hasta aquí? En el caso del pacto accionista, porque recién estábamos viendo lo de socio, para las dificultades en la sociedad por acciones, debieran establecerse pactos de accionistas, insisto, un documento complementario que contemple, por ejemplo, una cláusula de oferta preferente a los restantes accionistas en caso que uno que ellos desee vender su participación. Vamos a explicar qué significa esto. Una cláusula que se llama tag along en inglés, que confiere a los accionistas minoritarios o los que tienen menos acciones el derecho a vender sus acciones en el caso que un mayoritario las quiera vender. También lo voy a explicar. Drag along en inglés, que obliga a los minoritarios a vender su participación cuando los compradores quieren comprar el 100% de la empresa. También lo voy a explicar. La no competencia, lo que decía hace un momento. ¿Cuál va a ser la política de distribución de utilidades y pago de dividendos a los socios? Lo que decía también, ¿cuánto reinvertimos? ¿Cuánto retiramos? ¿Cómo vamos a formar el directorio? ¿Cuál es la regla para formar el directorio? ¿Y qué hacemos en caso de aumentos de capital futuros? Si ustedes se fijan, los problemas son los mismos. ¿En la sociedad de responsabilidad limitada o en la sociedad por acciones? La diferencia está en que en una hago un pacto de socios y en el otro hago un pacto de accionistas. Los pactos de accionistas o pactos de socios deben negociarse. Son materia de negociación. Y para que sean exitosos, las partes deben ser lo suficientemente creativas en pensar anticipadamente situaciones de conflicto, de crecimiento, de expansión de la compañía. Porque si ustedes no son creativos en pensar cuáles podrían ser los problemas futuros y no los definen aquí, cuando tengan ese problema futuro, se van a encontrar que no va a estar regulado en el pacto y no van a saber cómo resolverlo. Y puede transformarse en un conflicto grande. A eso se refiere ese ser creativo, en pensar cuáles son los posibles problemas y cuál sería la posible solución. El momento de hacerlos es al principio. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿Qué les parece esto de los pactos de accionista y pacto de socio? Interesante, ¿ah? Sigamos. Ejemplo de pacto accionista. Por ejemplo, gracias a un buen pacto de accionista, un emprendedor chileno, estos casos reales, en el área de la salud animal y la biotecnología, incorporó a un importante laboratorio chileno, quedando este como mayoritario. Miren lo que estoy diciendo. Un emprendedor que tenía el 100% de su empresa, le vendió un porcentaje superior al 50% a este quedando como mayoritario. El acuerdo sellado con esta gran empresa también permitió, 2 años después, la recompra, repito, la recompra por parte de los socios originales o de los emprendedores originales del porcentaje que primitivamente habían enajenado. ¿Qué significa esto? Significa que si éramos los socios emprendedores originales y le vendimos un 60% a la empresa, en el pacto de accionistas pudimos haber dicho que nosotros, los emprendedores, podríamos en un plazo de X años recomprar, tenemos la opción de recomprar a esta empresa el porcentaje que le vendimos y tenemos que definir en ese pacto cuánto vale en forma anticipada, con cierta regla. Las negociaciones fueron complejas, pero la suficiencia del pacto de accionistas en la regulación del valor futuro de la compañía, cuestión crítica que debe definirse al comenzar la sociedad y no una vez desatado el conflicto, y los mecanismos de salida para los socios permitieron una operación menos confrontacional. La clave, la manera de resolver la mayoría de las situaciones de conflicto estaba previamente definida. O sea, en el pacto que firmé con este laboratorio, puse una cláusula de recompra y dije, ¿sabe qué? ¿Qué pasa si yo de aquí a 2 o 3 años te quiero comprar de vuelta?
Yo te vendo, pero quiero tener la opción de recomprarte. Y el laboratorio dijo, ya, ok, pero si me recompras, me tienes que pagar un buen precio. Ya, pero definamos qué es un buen precio. Ya, ¿sabes qué? Vamos a definir el precio en función a la curva de crecimiento de la empresa. Entonces, si hoy día la empresa te la estoy comprando a 10 pesos, la participación, si la empresa crece por 3, el valor que me vas a pagar es por 4. No, es por 3 porque debiera ser lo mismo. Ya, ok, me pagas por 3. O no, me tenéis que pagar por 5 porque me tienes que dar un premio por haberme metido. Ya, ok, te pago por 5. O sabes qué, voy a hacerlo de esta forma o de esta otra. ¿Me están siguiendo la idea? Yo conversé en el momento más bueno con este laboratorio quería entrar y comprarme una parte, yo también quería que entrara porque me iba a ir mejor, pero definimos que yo también el día de mañana pudiera querer comprar la empresa de vuelta. Y el laboratorio aceptó la opción y definió el precio y lo definimos y lo dejamos anotado cómo se calculaba. No lo sé 3 años antes, pero sí puedo decir cómo lo calculo. ¿Se entiende? ¿Se Sí, profe, entiende? se entiende. Ya. Lo importante es que había un pacto. Otro ejemplo. Perdón, se me fue para de atrás. Es un ejemplo conocido, una compañía grande chilena que se llama Sokimich. La dificultad de consensuar una visión conjunta del negocio en el mediano y largo plazo fue la lápida de la proyectada fusión entre Sokimich Comercial y Anagra. Anagra es otra empresa enorme en el mundo que está controlada por capitales japoneses. Luego de meses de negociaciones, ejecutivos de ambas partes dieron por finalizadas las conversaciones en torno a una fusión. Se iban a fusionar, que reuniría cerca del 34% del mercado de fertilizantes en Chile y que ya se encontraba aprobada por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. La razón: no había sido posible acordar los contratos finales de fusión. Y no por problema en la parte financiera. Estaban de acuerdo en el precio. Mire lo que estoy diciendo. Estaban de acuerdo en el precio de venta, sino sobre cómo iba a desarrollarse el negocio en el futuro. No lograron consensuarlo. La dificultad fue la negociación del pacto de accionistas respecto de la visión del negocio. Mire lo que estoy diciendo. No lograron llegar a puerto con el pacto de accionistas. Y en una parte del pacto decía para dónde queremos ir con el negocio y cómo se iba a administrar la compañía. Pregunta: ¿es este un fracaso? Yo diría que no. Esto demuestra que si el pacto que resuelve las potenciales diferencias de los socios es clave en la marcha de la empresa, y si yo no veo posible llegar a un acuerdo previo, enhorabuena, mejor no avanzo. Me evité un problema enorme de haberme asociado con alguien que lo más probable es que hubiera reventado en el futuro porque teníamos distintas visiones de cómo hacer el negocio. Este es el contraejemplo de lo bueno que es hacer un pacto, porque me lleva necesariamente a que conversemos situaciones de conflicto. Y si estando felices y con ganas de hacer el negocio, no soy capaz de definir cómo resuelvo la situación de conflicto, mejor no me asocio. ¿Se entiende el análisis? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. El contraejemplo, Falabella. Falabella están todos los descendientes de la familia Solari, que son los dueños más accionistas nuevos. Cuenta con un pacto de accionistas desde hace más de 10 años, el cual recientemente ha vuelto a ser revisado y aprobado. No obstante existir en ella diversos grupos que participan en su propiedad, seguramente tienen visiones y opiniones diversas respecto al futuro de la compañía. La existencia de este pacto permite que este retail crezca como lo ha hecho en la última década, gracias a un marco claro de actuación a sus accionistas, anticipando y solucionando adecuadamente conflictos y diferencias en la expansión de la compañía.
Gracias al pacto de accionistas, todos se ciñen a él y todos saben que ese es el camino y la regla. Y así pueden seguir funcionando. Contraejemplo de algo que funcionó bien acá y no funcionó bien en Soquimich. ¿Para qué se hacen los pactos de accionistas? ¿Por qué? Este es un cuadro así general que les puede dar pistas. ¿Qué pasa si alguien quiere invertir en el negocio y quiere comprar una parte? ¿Cómo operamos? ¿En qué etapa normalmente esto? En la etapa de la empresa a nivel de seed o semilla. Seed es semilla en inglés, o sea, cuando estoy partiendo. Esto entre los socios, ¿eh? ¿Qué pasa si invierten en nosotros? ¿Qué pasa si nos compran? No, yo no quiero vender, yo sí quiero vender, yo quiero vender una parte, no, yo lo quiero vender todo. ¿Qué pasa si tú no quieres que inviertan? ¿Qué pasa si tú no quieres que nos compren? ¿Qué pasa con el capital que he puesto? ¿Se me devuelve, no se me devuelve en etapa de crecimiento? ¿Qué pasa si quiero vender mi parte porque nos ha ido bien? ¿Qué pasa si me quiero salir del negocio? ¿Qué pasa si no quiero salir del negocio, pero ya no quiero trabajar en el negocio, que no es lo mismo? Puedo seguir siendo parte dueño, pero ya la función que yo desempeñaba día a día y por la cual me pagan un sueldo, ya no la quiero ejercer. Me pueden obligar a quedarme por algún tiempo, esto es la etapa de expansión. Por ejemplo, alguien compra y yo soy socio y soy el gerente general. Y resulta que los socios encuentran que el gerente general lo ha hecho el descueve, súper bien, y resulta que para ellos es vital que el mismo gerente general siga. En el pacto de accionistas puede decir que los nuevos exigen que el gerente general se quede 3 años. ¿Me pueden poner no competencia? ¿Sabes qué? Yo quiero vender e irme, pero me pueden poner no competencia en el sentido que yo no puedo instalar otra empresa que haga lo mismo que esta. Se puede, y puede ir en el pacto. Porque resulta que, ¿qué gracia tiene que vienen unos inversionistas, compran la empresa que hace un negocio, se van los socios actuales, forman otra empresa y empiezan a hacer lo mismo y compiten con la empresa anterior? ¿Cuál es la gracia de los que compran? Normalmente existe una cláusula que durante un periodo de años esos emprendedores no pueden meterse en el mismo negocio. Los que compran, ¿pueden controlar el negocio? ¿Eso significa que tomar las decisiones? ¿O yo quiero seguir controlando el negocio y ellos son solo inversionistas? ¿Qué pasa si me muero? Todos estos problemas que les listo aquí son problemas que deben ser resueltos por el pacto accionista o el pacto de socios. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Entonces, en términos generales, los pactos de accionistas o pactos de socios contienen 3 tipos de contenidos: de relación, de atribución y de organización. La relación habla de la neutralidad, las atribuciones de las obligaciones y la organización de cómo funciona. Por ejemplo, en el tema de la relación, derecho a adquisiciones preferentes, o sea, cuando yo quiero comprarle acciones a otro, pago de dividendos o utilidades, pactos entre los accionistas de no agredirse comercialmente. De atribuciones, los pactos de no competencia. ¿Qué pasa si pedimos plata adicional? Exclusividad de trabajo. De organización, ¿quién administra? ¿Un directorio? ¿Qué pasa en situaciones de empate o de bloqueo? ¿Cuáles son las políticas por las cuales tienen que regirse los administradores? Estos son algunos de los contenidos que deben estar incluidos en el pacto de socios o pacto de accionistas. Otra cosa que es importante entender es que muchas veces en los pactos accionistas se separa el poder político del poder económico. Se los voy a explicar. ¿Cuál es el poder político? El poder político está relacionado con la toma de decisiones. Por ejemplo, en un régimen presidencialista, el poder político lo tiene el presidente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá?
por ejemplo, yo soy un emprendedor, me ha ido súper bien con el negocio y hay alguien y quiero vender una parte, quiero vender el 60% porque necesito mucho dinero para el crecimiento. Y entra un inversionista que está dispuesto a comprar el 60%. Pero yo le puedo vender ese 60% y decirle, mira, yo te vendo el 60% de las acciones, que te van a dar el derecho al 60% de las utilidades. Pero yo quiero que el poder político de la decisión y el control siga teniéndolo yo con el 40%. Por lo tanto, en el directorio, que va a estar integrado por 3 personas, yo quiero tener la definición de que yo fijo 2 directores y tú, aunque tengas el 60%, fijas 1. Esa es bajo esa regla yo te vendo el 60%. ¿Qué pasa en ese caso? Tengo el poder político y tengo el poder económico en función a mis acciones. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Pregunta en torno a lo que acabo de decir del poder político? ¿Comentarios? Si nadie habla, ¿están entendiendo, no? Sí, profe, queda claro. Esto es súper importante lo que estamos viendo, ¿eh? Es lamentable que hoy día hayan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 asistentes para una de las clases más importantes, que tiene que ver con la estructura legal y que tiene que ver con darles el mejor consejo para que el día de mañana hagan su negocio. Ya, vamos a Profe, seguir, ¿sí? tengo que retirarme ahora. Estaba grabando la clase. Voy a cortar la grabación. ¿Puede grabar después, por Voy favor? a, sí, yo la sigo grabando. Dale, muchas Perfecto, gracias. ya.